Hola, mi nombre es Humberto Marín, soy coordinador académico del programa de certificación de primeros auxilios psicológicos. Agradezco la invitación a este cuarto Congreso Internacional de Educación Online y les voy en los próximos minutos presentar la charla Juegos de roles con ChatGPT para valorar su potencial como herramienta de capacitación en primeros auxilios psicológicos. Primero lo que les voy a contar es qué son los primeros auxilios psicológicos. Hay manuales que lo definen como una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que podría requerir ayuda. Incluye cuidados básicos, pragmáticos y no intrusivos, con un foco en escuchar sin forzar a hablar, evaluar las necesidades y preocupaciones, asegurar que las necesidades básicas sean satisfechas, promoviendo el apoyo social de otros significativos y previniendo mayores daños. En general, los primeros auxilios psicológicos son una técnica de muy fácil aprendizaje, donde un ser humano puede entregar ayuda a otro ser humano que está sufriendo, que está viviendo una crisis, cualquiera de estas sea. Una mala noticia, un fallecimiento, una emergencia, un desastre, un asalto, un robo, etc. Los primeros auxilios psicológicos tienen distintos protocolos, aunque actualmente es un estándar internacional, es reconocido por distintas organizaciones y distintos autores alrededor del mundo. Existen distintos protocolos. Está el protocolo de la OPS, hay otros protocolos de organizaciones norteamericanas. Nosotros en Chile utilizamos o preferimos utilizar el protocolo de nombre PAP como sigla de primer auxilio psicológico, ABCDE. ¿Por qué? Porque ese protocolo ha sido validado científicamente en Chile. El ABCDE hace referencia a una secuencia de 5 letras en las cuales cada una de ellas corresponde a una etapa que se debe aplicar. Si quieren conocer más de primeros auxilios psicológicos, les invito desde ya a poder visitar ese sitio web o escanear ese código QR donde van a encontrar mucho más información o incluso ustedes se pueden formar gratuitamente en primeros auxilios psicológicos. Sabiendo esto, ¿cuál era el problema a resolver? Los primeros auxilios psicológicos, o PAP, es una técnica sencilla que puede aprender cualquier persona. Ni siquiera requiere saber leer y escribir. Es una habilidad, es una técnica bastante fácil de aprender, pero que requiere un poco de práctica. Su entrenamiento habitualmente se realiza en sesiones teóricas y sesiones presenciales, prácticas, donde utilizamos actores que interpretan roles y con los cuales podemos ejercitar la aplicación de cada una de las etapas del protocolo ABCDE o el protocolo que sea. Esta metodología, sin duda, que limita su masificación. ¿Por qué? Porque estamos limitados a condiciones geográficas. Los actores y los alumnos deben reunirse en un lugar, en una sala de clases. Hay un tiempo mínimo, un tiempo máximo, un tiempo disponible del cual no podemos exceder. Hay una disponibilidad también de actores entrenados. Y en ese tenemos un grupo, un equipo. Ellos son finitos y tienen una cantidad de capacidad limitada. Y también hay una cantidad máxima de alumnos por curso. No podemos, dado este tipo de entrenamiento, no se pueden hacer cursos con más de 20 o 30 personas. Entonces, aquí es donde viene la pregunta de investigación que guía esta presentación. Entonces, dada la tecnología que se ha desarrollado últimamente, ¿es posible utilizar ChatGPT para practicar en primeros auxilios psicológicos, para entrenar a posibles proveedores de primeros auxilios psicológicos? Lo primero que hicimos fue ver qué es lo que había. Y en realidad no había mucha evidencia, pero sí muchas necesidades. Los primeros auxilios psicológicos, tal como dije, son una herramienta básica donde un ser humano ayuda a otro ser humano ante una situación de crisis. Y todos hemos sido testigos cómo en el mundo últimamente han ocurrido muchas crisis. Una de ellas, la guerra de Ucrania. ¿Hay algunas iniciativas con respecto a esto? Sí, hay algunas iniciativas de juntar, de unir, de utilizar herramientas tecnológicas para facilitar el entrenamiento o la aplicación de primeros auxilios psicológicos. Acá, por ejemplo, hay una de ellas que se basa a través de un chat de WhatsApp, pero ¿cuál es la característica que tiene? Que tiene que tener un árbol de decisión. Vale decir, uno le propone una pregunta a la persona asistida y la persona asistida va respondiendo sí, no, sí, no, sí, no. Y en función de eso o en función de más alternativas se va armando su decisión y va dando la respuesta decisional. ¿Es esto ideal? Esto ayuda de alguna manera, pero no es lo ideal. Es por eso que pasamos a una segunda etapa, hicimos una segunda reflexión y vimos, evaluamos si la inteligencia artificial, particularmente la herramienta de ChatGPT, podría ayudar a este motivo.
ChatGPT son las siglas de Generative Pre-Trained Transformer. Es una herramienta basada en inteligencia artificial y creada por la empresa OpenAI, capaz de interactuar con personas a través del lenguaje natural y pudiendo responder preguntas y llevar a cabo tareas basadas en el lenguaje. Este es un pantallazo de lo que indica ChatGPT y la empresa OpenAI de cómo fue realizado. Ellos entrenaron un modelo llamado ChatGPT que interactúa de manera conversacional. Los diálogos permiten la respuesta de preguntas y el continuar una conversación. Vamos a ver entonces qué fue lo que hicimos y cómo nos fuimos con la metodología. La metodología de esta investigación fue bastante sencilla. Realizamos 3 interacciones con ChatGPT. En la primera de ellas no dimos ninguna instrucción específica al chat. Solamente actuamos como un proveedor de primeros auxilios psicológicos en un escenario de incendio. Y le dijimos en definitiva que nos ayudara a hacer este juego de roles. En la segunda interacción le pedimos a ChatGPT que representara un cuadro clínico más complejo y no se mostrara disponible a recibir apoyo, no quisiera recibir apoyo. También introdujimos errores intencionales para ver cómo reaccionaba y si nos orientaba en aquellos errores conceptuales. Y por último, instruimos a ChatGPT para simular aleatoriamente uno de 6 escenarios de trauma y poder adoptar 5 actitudes alternativas que nosotros les indicamos con antelación. Vamos a ver entonces cuáles son los resultados de estas interacciones. En la primera interacción fue realizada por un tester, un ser humano, el 18 de enero del 2023. Y el objetivo de la primera interacción era determinar si ChatGPT puede asumir la identidad de un sobreviviente, si se puede establecer un juego de roles que permita entrenar a personas que están adquiriendo la técnica de primeros auxilios psicológicos con fines de capacitación. Vamos a ver cuál fue el resultado, vamos a ver cuál fue el diálogo. En el siguiente cuadro de resultado y diálogo, las oraciones entre paréntesis corchete describen las emociones del tester. Lo que le pedimos al ser humano que estaba interactuando con ChatGPT fue que fuera registrando las emociones que él generaba. ¿Por qué? Porque sabemos que el aprendizaje que está asociado con determinadas emociones puede ser más duradero. Por eso necesitamos nos gustaba identificar si se generaba algún tipo de emoción, si era creíble esta interacción con una máquina a través de un chat de teclado. Vamos con la interacción. Raf es el aplicador, es el tester. Comienza a decir, ¿tú serías capaz de jugar un role-playing conmigo, simulando ser una persona, por ejemplo, afectada por una situación traumática? Y después va la respuesta de ChatGPT y los detalles en amarillo son los que vamos a revisar con mayor profundidad. ChatGPT nos dijo, sí, soy capaz de jugar un roleplay contigo, pero debo señalar que soy un programa de ordenador y no tengo la capacidad de tener experiencias o sentimientos reales. También debo señalar que simular una situación traumática puede ser difícil y doloroso para algunas personas y debes asegurarte tratar el tema con sensibilidad y cuidado. 2 ideas claves. ChatGPT nos dice que efectivamente puede hacer el juego de roles, pero también nos coloca esta advertencia a la cual nosotros no lo entrenamos con antelación. Y aquí es donde viene ya la respuesta y la primera emoción del aplicador de la prueba humana, digamos, que es lo que está entre corchetes. En este momento mi emoción es una mezcla de asombro y curiosidad, o sea, cómo una máquina puede quizás de manera natural seguir una instrucción y además dar una advertencia al respecto. ChatGPT entonces nos dice, genial, si tienes alguna pregunta o idea específica sobre cómo podríamos jugar al roleplaying, estaré encantado de ayudarte. O sea, acepta iniciar el juego. Vamos con el juego entonces. El aplicador va con el siguiente texto. Voy a partir yo el juego. Todo lo que diré a continuación es ficticio. Tiene por único objetivo implementar el juego de rol que te pedí implementáramos al principio de esta conversación. ¿Ok? Y ChatGPT responde, entiendo, está bien. Continúa tu historia y haré lo posible para seguir el juego de rol. O sea, una vez más, muestra esa capacidad o dice que la tiene. Veamos si la tiene. Sigamos los siguientes diálogos. Raf interpreta un personaje. Él dice, mi nombre es Juan Pérez, soy bombero, entiendo que usted estuvo involucrada en el incendio y quisiera saber si quisiera conversar con alguien o si necesita algo en lo que yo pueda ayudarle. Soy todo oídos. Esa es una frase estándar con la cual se puede iniciar una conversación de primeros auxilios psicológicos, por ejemplo.
Ante eso, ChatGPT responde, hola Juan Pérez, utiliza el nombre y se inventa un nombre. Y se inventa un nombre que coincide con el género. Dice Laura. Y sí, estuve involucrada en el incendio. Ha sido una experiencia traumática y todavía estoy tratando de procesarlo todo. Agradezco su oferta de ayuda, realmente aprecio que te preocupes por mí, no estoy segura de lo que necesito en este momento, pero estaría dispuesta a hablar con alguien si crees que esto podría ayudarme. O sea, no solamente desarrolló un personaje, sino que es capaz de dar un contexto, de dar una situación, de mostrar cómo se siente, de decir cómo se siente. No tiene seguridad de lo que necesita en ese momento, pero estaría dispuesta a conversar. Deja la puerta abierta. Esto es casi una interacción con un humano. Es muy difícil diferenciarlo. Seguimos. El tester le responde, dice, encantado de ayudarte Laura, reconoce el nombre, lo identifica como tal, y le hace una pregunta abierta. Quizás quieras contarme qué es lo que pasó, cómo comenzó todo y cómo se fueron dando las cosas. Recuerden que aquí no hay ninguna otra interacción. Y ante eso, ChatGPT responde, bueno, todo comenzó cuando estaba en casa con mi familia. De repente comenzamos a oler humo y rápidamente nos dimos cuenta de que había un incendio en la casa de al lado. Fíjense, es capaz de crear, de desarrollar una escena que es lógica, es racional. Tratamos de salir rápidamente, pero el fuego se había extendido rápidamente y las llamas estaban bloqueando la única salida. Mi esposo y yo logramos sacar a nuestros hijos a través de una ventana, pero no pudimos salvar nuestra casa. Fíjense, es capaz de interactuar y de agregar a otras personas a la interacción del juego de roles. Fue una experiencia aterradora y aún tengo pesadillas sobre ella. Perdí todas mis pertenencias y tengo que lidiar con el hecho de que mi vecino murió en el incendio. Identifica un evento potencialmente traumático. El tester responde, intento imaginar lo angustiante que debe haber sido para ti lo que me comentas, Laura. Más aún luego de haber perdido tus pertenencias, tus cosas. Deja los puntos suspensivos, que es una técnica que también se utiliza en primeros auxilios psicológicos para dejar abierta la conversación, cosa con la que engancha ChatGPT y sigue el diálogo. Ha sido muy difícil, a veces me siento como si tuviera una montaña rusa emocional, pasando por la tristeza y la impotencia y la ira y la culpa. Esas son características y adjetivos que a veces con gran frecuencia utilizan las personas. Perder mis pertenencias ha sido muy difícil, especialmente porque algunas de ellas tenían mucho valor sentimental, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dice, me siento responsable de alguna manera. También muestra un compromiso emocional, lo relata. Lamento escuchar eso, Laura. ¿Cómo es eso de que alguna vez te sientas responsable? Va a indagar. Y aquí fíjense la respuesta. No estoy segura por qué me siento así. Tal vez porque el incendio comenzó en la casa de al lado, me pregunto si hay algo que yo podría haber hecho. Este sentimiento también aparece de manera real en las personas que han vivido crisis. Y aquí es donde nuestro tester explota en emociones, por eso destacamos los corchetes, el texto que está destacado en color gris. En este momento me cuesta manejar la magnitud del asombro y comienzo a siento en comunidad con el realismo y la interacción. A pesar de que sé que no hay un ser humano a otro lado, está hablando con una máquina o inteligencia artificial, siento el deseo intenso de cerrar la conversación para ir a contarle esta experiencia a otros. El tester comienza a cerrar la conversación, de hecho él dice, cerraremos el juego de rol, recuperaré mi rol. ChatGPT entiende que se terminó el juego de rol y ofrece su ayuda a estar disponible siempre para ayudar. Cuando esto termina, el tester agradece a ChatGPT y genera en él esta curiosidad y esta intención, esta emoción por gratificar y agradecer. O sea, vemos que el tester desarrolló y generó también una sensación emocional. ChatGPT termina el diálogo, etc. Las otras dos interacciones no vamos a tener tiempo de verlas en detalle porque son extensas también, pero solamente con esta interacción vamos a ir ya a resultados agregados, ¿ok? Las capacidades. Vemos evidentemente que ChatGPT permite tener una conversación natural, es capaz de comprender emociones en el relato, comprende situaciones con múltiples participantes, muestra y relata emociones y aplica conocimientos de psicotraumatología y obviamente sigue instrucciones. ¿Cuáles son las limitaciones que vemos? Puede haber una presencia, y en algunas interacciones una presencia de estereotipos, comportamientos ideales o reiterativos, por el tipo de entrenamiento que tuvo ChatGPT. Ocasionalmente confunde la identidad o cambio de confusión de rol. Y algunos errores para seguir instrucciones precisas en la segunda y tercera interacción.
Con esto vamos directamente a las conclusiones. La primera de ellas, claramente, la inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para capacitación, al menos en primeros auxilios psicológicos, permitiendo a los estudiantes interactuar con un sobreviviente simulado pero creíble. Permite revisar el desempeño de los estudiantes al analizar los textos y, dado el tipo de entrenamiento de ChatGPT, podría replicar también sesgos o errores de contexto en las interacciones, tal como vimos en la segunda y en la tercera, que por motivos de tiempo no alcanzamos a compartir ahora con ustedes. Y por último, la última conclusión es que obviamente la inteligencia artificial abre muchas puertas, pero los límites éticos también deben ser discutidos y establecidos. Esta es la presentación que tenía para ustedes de manera muy breve. Muchas gracias. Ahí está nuestro correo electrónico si quieren contactar a alguien de nuestro equipo. Gracias.